En medio del ruido hay un camino hacia la paz. Bienvenidos a Camino de Luz, un espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Remedios de Cuerpo y Alma. Estoy muy contenta, como todos los miércoles, ya saben, un placer, un gusto tenerlos aquí conmigo para que en estos minutitos podamos trabajar en nuestra paz interior a través de mente, cuerpo y alma. En el episodio antepasado, porque no fue el pasado fue un remedio. El antepasado empezamos a ver los primeros 4 pares de vicios y virtudes relacionados con el sistema digestivo, que iban de la vértebra dorsal 1 a la 4. Y como quedé y lo prometido es deuda, hoy vamos a ver los otros 4 que van de la 5 a la 8 de la vértebra dorsal 5 a la 8, y voy a mencionar con qué órganos se relaciona y qué enfermedades podrían estar asociadas a estos vicios y a estas virtudes. Antes de decirles, hay que aclarar algo. Todo lo que nos sucede en la vida es multifactorial. O sea, no podemos separar nuestra parte física de la psicológica del alma. Que si hubo un accidente, entonces por eso hay un dolor en una vértebra, claro, o sea, hay una situación accidental que te está generando un dolor, pero siempre es una oportunidad para que nos detengamos a observar cómo ha estado nuestro mundo psíquico y cómo ha estado nuestro mundo espiritual. O sea, no hay casualidades. Entonces, siempre son oportunidades que si parte de la parte física y eso te lleva a indagar en la espiritual, que si identificas en la parte espiritual y lo relacionas con lo físico, o sea, es, ¿cómo va esta frase? El orden de los factores no altera el producto. Siempre hay algo que podamos trabajar. Dios nos va a hablar a través de ciertas situaciones para indicarnos por dónde va el caminito, por dónde podríamos estarnos yendo, detenernos y decidir, porque siempre está el libre albedrío, decidir qué hago con una situación en particular, si actúo distinto, si sigo actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, hay cuestiones que vienen de accidentes, por ejemplo, cuando alguien se lastima, pero que siempre tiene esta oportunidad de aprendizaje y de profundidad y de confrontación, ¿ok? Quería decirlo porque yo entiendo que a veces suceden cosas y no encontramos este link entre lo espiritual, entre lo psicológico, entre lo físico, pero si ampliamos el panorama, o sea, si vemos no solamente el hecho en sí, sino todas las ramas que pueden tener y nos conceptualizamos como seres biopsicosociales y vemos que esta vida tiene una profundidad más allá de lo terrenal, nos es más fácil hacer estas relaciones y empezar a ir tejiendo los hilos para poder sanar de forma profunda. Quería hacer ese comentario. Venga. Vértebra D5 está relacionado con el espíritu de discordia y la agresión versus esta virtud tan importante y que hay que forjarle mucho, que es amor por la paz y la reconciliación. Aquí también, bueno, puede estar relacionado a cualquier parte del sistema digestivo, pero sobre todo el doctor Strehlow resalta el hígado. Entonces podría tener que ver con enfermedades como cirrosis, ictericia, colitis, gastritis, Crohn, diarrea, estreñimiento, gases. Esos son algunos de los padecimientos que podrían estar relacionados y que siempre acuérdense, bajo una mirada profesional y un diagnóstico completo es que podemos hacer este link. La vértebra D6, y esto lo veo mucho en consulta, está el vicio de la melancolía y el pesimismo versus la virtud de la felicidad y el optimismo. Aquí también hay relación con el hígado, con el páncreas, con la vesícula, y el doctor Strehlow, que por el derramamiento de tanta bilis se acidifica toda la cuestión gástrica y que al acidificarse se genera la disbiosis, que recuerden que la disbiosis es el resultado de la merma de la microbiota, que es esa
comuna de bacterias que nos ayudan a mantener el estómago en estado óptimo. Entonces, se vuelve un ciclo vicioso porque está este vicio y entonces se derrama la bilis y este derramamiento de bilis se acidifica y merma, y por consecuencia esta misma merma empieza a afectar en los estados psicológicos y pues ahí se alimenta también este vicio. Por eso es tan importante forjar la virtud del optimismo, que optimismo no es ver todo color de rosa y quitar las dificultades del camino, sino una vez que observamos que hay una dificultad, un obstáculo, elegir tener el patrón de pensamientos que mejor nos ayude a atravesar esa situación y por lo tanto realizar conductas que nos ayuden a movernos de ese ciclo. Porque muchas veces se confunde el optimismo con el positivismo tóxico, que no tiene nada que ver. Es encontrarle lo bueno a una situación, el aprendizaje a una situación, sobrellevando también las emociones displacenteras que traiga, pero elegir la actitud que mejor nos venga para llegar a un estado resiliente. Vámonos con la D7, desmesura y radicalismo como vicio versus la importantísima, indispensable virtud de la justa medida. Santi Legarda habla constantemente de esta cuestión de la justa medida. De hecho, ella dice que para poder tener un estado de salud y de equilibrio necesitamos tener bien en cuenta este punto medio y llevar las cosas a un tono gris en lugar de irnos a blanco y negro. Esto se relaciona con el páncreas y el sistema también gastrointestinal y hace asociaciones con diabetes, gastritis, úlceras, colitis, cáncer de estómago, diarreas, estreñimiento. Y es que si lo pensamos tiene mucha lógica. Si nosotros estamos envueltos en vicios que nos lleven a la desmesura, al exceso, a la incongruencia, tanto a nivel de pensamiento, a nivel de elecciones en las conductas, pues el cuerpo se enferma. O sea, a nivel físico sabemos que la enfermedad viene por un desequilibrio en las funciones, o sea, por meterle más de lo que tendría que tener, por llevar el organismo a una cuestión extrema o por no darle el suficiente descanso, no darle los suficientes nutrientes, o sea, llevarlo a los polos. Entonces suena muy lógico y este vicio también se refuerza por pensamientos que se van en blanco y negro. Ese pensamiento es típico en la consulta, es de los más comunes. Bueno, en la consulta y fuera de la consulta yo también he identificado que en mi vida el blanco-negro, así se llama, o pensamiento dicotómico, que es llevar extremos, aparece de forma frecuente. Entonces, si empezamos a anclar esta parte de, ok, yo tengo el vicio de la desmesura, tiendo a actuar de forma radical, ¿cuál sería la justa medida? ¿No? ¿Cuál sería esa justa medida? Y de esa forma también se equilibran todas las sustancias que están en nuestro organismo. Las emociones también llegan a regularse y eso impacta en los órganos. De forma positiva, si vamos a la justa medida, y de forma negativa, si vamos a la parte radical y a la desmesura. Entonces, bueno, ahí está la vértebra D7 y vamos con la última. Y esta última vértebra relacionada con el sistema gastrointestinal es la D8 y el vicio es alma rota, alma perdida, ateísmo. Por el contrario, está el anhelo de salvación, el alma que va por el recto camino. Y tiene que ver también con el vaso, con el hígado, el estómago. Y también hay mucha relación, el doctor Sterklow lo relaciona con la disbiosis. Como todas las cuestiones gástricas, pues tiende a tener esta alteración en la microbiota y esto genera escalofríos, migrañas, debilidad, falta de concentración. Y fíjense, aquí voy a hacer referencia a la vértebra D5 y D6, que es la de agresión, ira, melancolía, pesimismo, porque esto hay mucha evidencia científica de lo que generan los estados depresivos con las emociones sostenidas de tristeza, de melancolía. El pesimismo sería este bucle de pensamientos, o sea que hay un vicio, sale este bucle de pensamientos alrededor de catástrofe, de negatividad, de victimismo, ¿no? Entonces está ahí run, y esto empieza a sostener una emoción de tristeza, de enojo también en los estados depresivos, en la cuestión del vicio de la agresión, pues está ahí de la mano esta ira sostenida, pero
la máquina extraordinaria que llamamos cuerpo está sobreestimulada, está todo el tiempo a tope. Es como si tuvieras tú un coche prendido en quinta, en cualquier fase de estacionado, acelera un poquito más, hay un tope tal, lo llevas a quinta. Entonces cuando se sostiene, empieza a mermar los órganos, se empiezan a ver afectados, el cuerpo se estresa y como está muy relacionado el eje intestino-cerebro, pues empieza a tener alteración todo el sistema gastrointestinal, se hacen más lentas las funciones y esto tiene que ver con químicos, con comandos del sistema por estar reforzando, sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Entonces estos químicos y estas indicaciones empiezan a modificar los procesos y la rapidez con la que actúa. Entonces el sistema inmune se deprime con estos estados prolongados y cuando se deprime el sistema inmune pues afecta a todo el organismo, nada más que cada quien dentro de su historia pues tendrá más predisposición a unas cosas u otras y ahí pues vamos anclando con los vicios que también podrían estar entrelazados. Entonces fíjense cómo hace mucho clic, o sea, lo que hacía Santi Legarda era, intentaba hacer ciencia o hacía ciencia pero bajo la edad en la que se encontraba. O sea, en la Edad Media no había todos los protocolos, no había todos los avances de máquinas, de todo lo sistematizado que hoy ya está y que podemos darle más forma o con más estructura, pero pues eso hacían los médicos en ese entonces. Como les he mencionado, ella está considerada como probablemente la primer psiconeuroinmunóloga de la historia, ¿no? Que es la que hace esta relación entre cuerpo, psique y alma, que es su gran plus, y lo hacía pues dependiendo de su edad, pero ella también registraba, pues todo el contenido de literatura que tenemos es un registro de las visiones que ella tenía y cómo lo iba aplicando también a las personas y cómo ella se daba cuenta al atender a las personas de estas relaciones. Y pues la parte, que lo refuerzo y lo seguiré diciendo, la parte psicológica también está súper visible. Cuando hay un vicio se generan ciertos pensamientos, ciertos patrones que generan emociones y eso al final genera conductas. Que ahí también cuando tú realizas conductas por una emoción sostenida, por un bucle de pensamientos sostenidos que son disfuncionales, empieza a retroalimentar y se va alimentando todavía más el vicio. Y además, con esas conductas que no nos ayudan, intentan adormecer esas emociones intensas al reprimir o al tener esta falta de control, este desequilibrio, pues el organismo se enferma porque le estamos, ¿cómo se dice?, retroalimentando de forma negativa. Entonces, ven, y además a mí que me encanta encontrar los links de ciencia, lo que se decía en ese momento, cómo se puede comprobar, por mi parte tan racional, pues cada vez me asombro más de ir encontrando todas estas similitudes. Así es que bueno, pues ya no me extiendo más. Hemos terminado la sección de vicios y virtudes en relación con las vértebras dorsales de la 1 a la 8 y la relación con los órganos y las enfermedades, pero vamos a ir profundizando porque cada una merece su espacio para indagar bien y yo junto con ustedes voy a ir compartiendo este caminito de estrategias para que se nos facilite el ubicar los vicios, implementar las virtudes y pues que vayamos cultivando más paz juntos en nuestra vida y también en la vida de las demás personas, porque cuando hacemos cambios internos también se nota en las relaciones y en el trato con las demás personas. Y el próximo episodio voy a platicarles acerca del cereal que Santa Hildegarda considera como el rey de los cereales y que lo utiliza como base en los tratamientos para casi cualquier tipo de enfermedad, si no es que para todas. No se lo pierdan. Si te gusta este contenido, suscríbete y activa la campanita para que vayas recibiendo las notificaciones de cada episodio nuevo. Y también si crees que le puede ayudar a alguien, si alguien está batallando por ahí con el estómago o te resuena y te viene a la mente una persona, compárteselo
para que pueda acompañarnos en este proceso de sanación. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.